girar a la derecha. Ay, Insucaya, y buenas tardes. Estamos aquí en Radio La Chihuana, 99.2 FM en La Yacta. Hoy, desde la ciudad de La Paz y El Alto, venimos viviendo jornadas de movilizaciones masivas que toman las demandas contra el ajuste y el saqueo del gobierno de Rodrigo Paz y los empresarios, y hoy levantan como consigna fundamental: fuera Paz. Exigimos la renuncia de Rodrigo Paz. Esta protesta forma parte también de toda una corriente, de toda una lucha a nivel continental contra el proyecto de saqueo de ajuste que vienen imponiendo desde Washington a la cabeza de Donald Trump y el escudo de las Américas. Hoy vamos a escuchar distintas participaciones desde la Juventud Combate Rojo, Juventud de la LORSI, que ha estado presente en las movilizaciones y las luchas desde la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a escuchar a una representante del Comité de Bloqueos de los Autoconvocados del Distrito 8, Sencata del Alto. Asimismo, vamos a escuchar algunas intervenciones del programa Se Viene el Surdaje, que es parte de la producción internacional de La Izquierda Diario. Hoy vamos a empezar escuchando las participaciones de los compañeros Amaru y Raquel en entrevista con La Izquierda Diario Chile sobre la resistencia y la rebelión popular que se vive en este momento en Bolivia. Sí, claro que sí. En primer lugar, dar las gracias por la cobertura también. Creo que es importante romper este cerco mediático que se está propagando también en los diferentes medios de comunicación nacionales que tenemos acá. Estos días que estuvimos en constante movilización desde desde hace 2 semanas atrás en realidad, los vecinos que están autoconvocados en realidad, ya que hay un abandono de parte de las dirigencias, de las FEJUVES, de los presidentes de zona, presidentas de zona, que claro, no se organizan en realidad para llevar a cabo las marchas, los bloqueos, los diferentes puntos de bloqueo organizadamente, ¿no? Entonces ha surgido de parte de los vecinos, de las vecinas también, autoorganizarse. Es por eso que en los cabildos que tuvimos, que en realidad fueron 3 el día lunes, ayer tuvimos 2 cabildos, hoy en la mañana también tuvimos otros, estamos formando comités de bloqueo para ir en todo el Distrito 8, ¿no? Estos comités de bloqueo que nos van a permitir organizarnos orgánicamente en realidad, porque claro, están los vecinos y las vecinas sintiendo este abandono de que no los están movilizando y las bases en realidad quieren la renuncia. Ese es el único pedido que se tiene. También dar a conocer que todas las movilizaciones que se tienen con otros sectores, como es tal vez los ponchos rojos, que también nos estamos comunicando con ellos justamente para tener estas informaciones, cómo está sucediendo abajo, qué está pasando abajo, nos están comentando también ellos, ¿no? Nosotros queremos, en realidad, que se organicen las dirigencias, que no haya esos acuerdos atrás de las bases, que no existan esos acuerdos que se está llevando a cabo atrás de las bases con el gobierno, con los ministros, que nosotros, pues bueno, somos autoconvocados, nadie nos paga, estamos perdiendo, al contrario, el día del presupuesto que tenemos, ya no hay, por ejemplo, diferentes ferias donde las diferentes familias pues tienen su sustento del día. En realidad estamos perdiendo el sustento del día, no estamos saliendo a trabajar porque está realmente todo bloqueado, nadie nos está pagando, somos autoconvocados y autoconvocadas también, pero el objetivo es formar estos comités de bloqueo donde nos organicemos nuevamente. Creo que el presidente del comité decía claramente, ¿no? Nosotros no estamos aquí para con fines, digamos, para quedarnos en un puesto o algo así. Simplemente queremos lo que las bases quieren, y que es la renuncia de Rodrigo Paz, ¿no? Eso. Amaru, no sé si nos puedes comentar también un poco, sí, y quizás también comentar brevemente por qué la renuncia de Paz. Por ejemplo, acá en la prensa se dice mucho que están exigiendo demasiado, porque lleva 6 meses, cómo van a pedirlo, ¿por qué el pueblo boliviano hoy día a 6 meses de gobierno dice fuera Paz? ¿Qué pasa? Bien. Sí, hola Daniel también, hola a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan por La Izquierda Diario.
Para dar un poco de contexto, quizás estamos atravesando una crisis económica que ya la venimos teniendo desde el gobierno de Áñez. Durante el gobierno de Arce también se profundiza esta crisis, ¿no? Y bueno, evidentemente esta está acentuada por la situación internacional, por la falta de dólares. El gobierno ahora de Rodrigo Paz ni siquiera había asumido y ya había hecho acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y recientemente además se eliminan los impuestos a las grandes fortunas. A principios de año, en diciembre en realidad, el gobierno saca un decreto supremo en el cual hace un montón de concesiones a empresarios, a transnacionales, a la vez que impone un gasolinazo al pueblo trabajador, ¿no? Entonces surgen un montón de movilizaciones a partir de ese decreto supremo, que después, que en su punto, igual en su punto más alto, quizás estas movilizaciones también pedían la renuncia de Rodrigo Paz, ¿no? Al final la COP traiciona y pacta con el gobierno un nuevo decreto, un decreto que ha sido pactado entre el gobierno y la COP, que mantiene el gasolinazo, que mantiene prácticamente la mitad de los artículos del 5503, ¿no? Entonces, la gente se quedó con ganas de pelear porque sabía que podía ir por mucho más durante las movilizaciones de diciembre y enero, ¿no? Sí, entonces nos encontramos en esa crisis económica muy profunda. Hubo un montón de movilizaciones desde enero hasta ahora, sobre todo por la mala calidad de la gasolina, es decir, nos ponen un gasolinazo, nos aumentan el precio de la gasolina, pero a la vez importan una gasolina que es de muy mala calidad, y eso enfurece a mucha gente, ¿no? La bronca comienza a surgir a partir de ahí. Y recientemente hubo una ley que se sacó, que es la 1720, que básicamente permite la reconversión de las tierras pequeñas a medianas, permitiendo que estas tierras puedan ser embargadas y puedan ser mercantilizadas, ¿no? Se avanza en la mercantilización de la pequeña propiedad, y eso es evidentemente en beneficio de los grandes agroindustriales, ¿no? Y esta ley, con esta ley surgen nuevas olas de protesta. Hay una marcha muy grande que llega desde el norte, desde Beni y Pando hacia La Paz, y llegan a principios de mayo a la ciudad, ¿no? Y desde ahí es que otros sectores con demandas inicialmente sectoriales, como ya habían comentado también, varios mineros, fabriles, campesinos, pueblos originarios, los ponchos rojos, los maestros, etcétera, comienzan a movilizarse también, ¿no? Y es así que comienzan grandes bloqueos a lo largo y ancho del país, sobre todo concentrados quizás en el altiplano, en el alto, ¿no? Y ahora es que estas demandas más sectoriales comienzan a articularse alrededor de pedir la renuncia de Paz, ¿no? Y ahora hay un montón de represión, de persecución contra dirigentes, pero también intentos de negociar por parte del gobierno, ¿no? Yo, siguiendo ese hilo de pensamiento, quería preguntarles más o menos eso, porque vemos por la prensa las movilizaciones, las protestas con harto entusiasmo. Yo creo que acá en Chile, que vivimos este estallido social, quienes vemos cómo salen los trabajadores a manifestarse, nos llama mucho la atención. Pero a la vez ha habido otro tipo de respuesta. Por ejemplo, el gobierno, que salió con la línea de represión para perseguir a los dirigentes de la COP y otros dirigentes sociales. Está la línea de persecución a los manifestantes, cerca de 100 detenidos, una veintena de procesados. Está además la prensa, que yo creo que se encarga de, por ejemplo, decir que detrás de todo esto está Evo Morales y lo evita y es el MAS, cuando a mi parecer, no sé si nos puede quizá comentar un poco de eso. Y también, si es que puede comentar algo de lo que estamos viendo en pantalla, que son estos grupos cívicos que se han organizado, que en última instancia, si me preguntan, claro, el gobierno dice es terrible la violencia de los manifestantes, pero que vivan los grupos cívicos, que no es más que patota de banda creo que apedrearon la sede de la COP y cosas por el estilo. No sé qué nos podrían comentar de eso. ¿Es algo que hay que tomar la atención, por ejemplo?
Sí, no, justamente esto de la prensa, empezar con ello, en la prensa se difundió mucho que no estamos dejando pasar ambulancias, los tanques de oxígeno y demás, cuando en realidad tenemos nosotros muchos videos y además desde las bases estamos convocados a que no se tiene que tapar estos pasos que son de primera necesidad, es salud. No podemos jugar con la salud de la ciudadanía y en nuestras bases está completamente claro eso, ¿no? Se deja pasar el transporte de ambulancias, se deja pasar el transporte también con los tanques de oxígeno. Entonces es importante, creo, romper este cerco mediático también. Nosotros desde los primeros cabildos que tuvimos el día lunes y formando este comité de autoconvocados, donde yo soy parte también, nuestra primera consigna ha sido que la crisis la paguen los ricos y no la clase trabajadora, justamente por lo que Amaru ya comentó, todas las leyes, los decretos que está realizando Rodrigo Paz sin consultar a las bases que es constitucional, que consulten, ¿no? Entonces está pisando totalmente nuestra Constitución y es por eso que también es nuestro pedido. Ahora, de estos grupos de choque que en realidad se ve que está surgiendo otra vez este racismo, la discriminación también a ciertos grupos que estamos en realidad luchando, que no solo es por un grupo del Alto, no solo es por un grupo de ciertas zonas, es en realidad para todo el país y eso lo teníamos igual claro, ¿no? Entonces está surgiendo también estos diferentes grupos que ya se movilizaron, ¿no? No es la primera vez. En 2019 ya los tuvimos con con la Juventud Cochala, que también se vio, pero claramente, las cosas que hicieron en la plaza principal de Cochabamba, arrastrando cholitas, pegando a los diferentes personas que estaban ahí, sin ni siquiera diferenciar si estaban en la marcha o no, simplemente por el color de piel. Entonces creemos que estos grupos de choque también no son en realidad democráticos, ¿no? Entonces también tenemos en cuenta ello y no nos sumamos tampoco a ellos ni a nada, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, los bloqueos o los puntos de resistencia pacíficamente. Ahorita en Sencata nosotros no tenemos ni armas, no tenemos nada. Tenemos solo la rabia que nos contiene el cuerpo por todo lo que está pasando en el país. No sé si Amaru podría comentarnos un poco. Combate Rojo fue objetivo de ataque por parte de estas bandas que estuvieron corriendo unos mensajes por redes sociales, tuvo una serie de respuestas. No sé si nos puedes comentar un poco. Y bueno, y a las personas que nos están viendo, quiero aprovechar de decirles que si tienen comentarios, los pongan, vamos a estar leyéndolos, subiéndolos, así que comentarios, preguntas que tengan, déjenlas aquí. Así que, bueno, Amaru, por favor. Sí, claro. Como estaba comentando un poco, la respuesta del régimen ha sido, sin duda, en primer lugar, la represión, ¿no? Hemos estado comentando que durante el día sábado hubo una represión muy grande a los diferentes puntos de bloqueo, pero la población ha resistido, ¿no? Los diferentes puntos de bloqueo han comenzado a enfrentarse con los militares y policías que querían desbloquear. Y estos enfrentamientos duraron casi 13 horas, ¿no? Es decir, hubo respuesta por parte de la población, ¿no? A la represión del Estado, ¿no? Entre otras cosas, como el Estado también ha sacado muchas órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, etcétera, ¿no? Y claro, hay una rearticulación de algunos grupos de choque que han actuado durante el golpe de Estado del 2019 también, que se hacen llamar las resistencias, ¿no? Son rearticulaciones que si bien comienzan a ver, no llegan a tener una gran fuerza, ¿no? Son quizás señales de esta polarización en la sociedad que siempre viene con estos con las crisis económicas y las respuestas por parte del pueblo, pero que no han tenido la fuerza suficiente todavía para enfrentarse a los diferentes sectores movilizados, ¿no? Y a la vez, claro, hemos recibido como estudiantes, tanto de Combate Rojo como también otros estudiantes en sus carreras, varios mensajes y varios comentarios muy agresivos que iban
alentando hacia la violencia, hacia nuestros grupos que estamos ahora movilizados, ¿no? Eso quizás un poco en torno a las respuestas de estos grupos de choque, ¿no? Creo que también es importante denunciar que si bien hubo una resistencia por parte de los diferentes sectores a la represión, ya contamos con 4 muertos, hay más de 100 detenidos que han sido torturados además, y muy similar a como ocurrió en Chile en el 2019, es el mismo modus operandi quizás. Han utilizado balas de goma apuntando a los ojos, y hay un compañero que ya perdió la vista en un ojo, ¿no? Entonces, estas formas agresivas, tanto del régimen de la derecha como también de los grupos de choque, se hace cada vez más evidente, ¿no? Y tenemos que denunciar claramente que esto no puede ocurrir y que no pasarán, y ahí estamos para resistir contra todo este tipo, todas estas violencias, ¿no? Siguiendo con esto que dices al final de la resistencia, quería como también ir un poco al tema de cómo se ha visto esta resistencia obrera, porque no es solamente que hayan estos grupos, que esté la prensa en contra del régimen, en contra de la policía, en contra de los políticos, en contra, etcétera, sino que también yo creo que es muy relevante el rol que están jugando, por ejemplo, los mineros que aparecen en las marchas con los cascos, los ponchos rojos, sectores campesinos. No sé si nos pueden comentar un poco eso, y también qué rol están jugando la juventud y los estudiantes dentro de esta movilización. Amaru, por ejemplo, que ahí está ahí en la Universidad Mayor de San Andrés, tuvieron un par de creo que el lunes hicieron una asamblea, una convocatoria. Entiendo que también la Universidad Pública del Alto también están yendo harto ahí, quizás nos los puede comentar Raquel, pero partamos con Amaru. Bien, sí, creo que en general hay mucha fuerza, hay muchas ganas de movilizarse, de pelearla, sobre todo de los sectores campesinos que han sostenido los bloqueos en las zonas rurales, en las carreteras, ¿no? Son sobre todo las bases las que están con muchas ganas de pelear. Los vecinos en el Alto han dejado a la ciudad intransitable, no se puede recorrer la ciudad en auto, ¿no? Es imposible. Y claro, eso se suman también ahí los mineros, muchos sectores trabajadores también, ¿no? Y si bien la COP como tal viene convocando algunas movilizaciones, etcétera, creo que no, la fuerza realmente está en las bases, y de hecho hay que estar muy atentos por si es que la COP nos quiere volver a colar una traición como lo hizo en enero durante las movilizaciones contra la 5503, ¿no? Y quizás ahora un poco sobre los estudiantes, que es algo que está comenzando a surgir también cierta organización estudiantil, ¿no? Hemos convocado entre varios estudiantes desde Combate Rojo también una asamblea el anterior viernes en la que participaron alrededor de 70 estudiantes, una asamblea de bases universitarias autoconvocados, ¿no? Entonces, y desde ahí hemos pensado cómo de alguna forma apoyar las diferentes movilizaciones, porque entendemos que el ajuste que viene descargando Rodrigo Paz es contra los y las estudiantes también, ¿no? Han recortado el presupuesto en educación, nos han subido el coste de las matrículas, por ejemplo. Entonces ahí entendemos que el ataque por parte de la derecha y del gobierno también es en contra de nosotros y nosotras, ¿no? Sí, el lunes hemos tenido una primera movilización que ha sido muy buena para posicionar nuevamente al movimiento, o por lo menos a los estudiantes de la UNSA con el pueblo, y desde las bases estamos también firmes ahí para luchar contra el ajuste y contra el gobierno, ¿no? Hay muchos, ahora nos encontramos en una situación donde no hay centros de estudiantes ni dirigencias que realmente quieran pelear. Por eso creo que es importante avanzar en la organización desde las bases, y es lo que estamos alentando en este momento, y es lo que se está dando también, ¿no?
también contamos con una cobertura de La Izquierda Diario Cochabamba desde el bloqueo en Guayani, Sacaba. Desde este punto de bloqueo histórico de Guayani, convocamos e invocamos primero a reflexionar, a retomar esa conciencia de un ciudadano boliviano, puesto que si bien que hoy en día estamos todavía hay un pan para comer, mañana no va a haber ni la mitad del pan para comer. Entonces, a sumarse, porque creo que es un sentimiento de todo boliviano y boliviana, de todas las organizaciones, que no claudiquen la lucha, que no traicionen, es más bien que se sumen, que tomen fuerza y hagamos pues una lucha frontal contra este gobierno de forma conjunta y no nos traicionaremos. No se queden en casa, no se queden mirando del palco, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de la ciudad, del campo, no importa de cualquier organización o institución que ustedes sean parte, a sumarse de forma tal vez autoconvocada. Hay algunos dirigentes, sí creo que están siendo tal vez amedrentados o prevendalizados. Creo que es momento de que reaccionemos cada uno de nosotros por un bien y por un futuro que tenemos en nuestra vida. Bueno, hay un trasfondo que ya viene desde el mes de diciembre, que el gobierno lanza el Decreto Supremo 5503, que es un paquetazo. El paquetazo prácticamente busca con un solo decreto presidencial implantar un gasolinazo, es decir, sube a más allá del doble el precio de los combustibles, elimina los derechos laborales, muchos de los cuales ya se encontraban consagrados en decretos, abriendo las puertas a una flexibilización laboral. Abría las puertas a lo que se llamaba el fast track, que era la posibilidad de guardar reserva total para el Estado en la entrega acelerada de los recursos naturales a potencias extranjeras, a capitales transnacionales. Sumado a eso, planteaba el desfinanciamiento del sistema de educación público a la salud pública y planteaba una serie de ataques a la economía popular con elementos como un nuevo régimen tributario para profesionales libres, para pymes, para empresas unipersonales, y se implementaba todo esto mediante el Decreto Supremo 5503, que sacó al pueblo a las calles entre diciembre y enero. Como resultado de la traición de la burocracia de la COP, vemos que se firma un pacto y se aprueba el Decreto Supremo 5516, que va a mantener el gasolinazo, pero va a eliminar elementos como el fast track, mientras otros elementos se van a ir gestionando en paralelo en el Parlamento, como es el nuevo sistema tributario, como es el tema de educación, como es el tema, por ejemplo, de la entrega del litio, de una nueva ley de hidrocarburos. Y lo que provoca prácticamente este estallido, la gota que rebalsa el vaso, fue la ley 1720, la ley de conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad. Históricamente en Bolivia, desde el año 1953, producto de la revolución obrera de 1952, hay una reforma agraria que toma los grandes latifundios, que se encontraba más del 90% de la tierra concentrada en menos del 15% de la población, mientras las grandes mayorías se repartían menos del 10% de las tierras, y se establece un reparto de las tierras, sobre todo en el occidente del país. Esta ley de la reforma agraria, sumado a las reformas subsiguientes, van a garantizar que la pequeña propiedad es inembargable, que si se revierte a la comunidad, que el banco no lo puede hipotecar. Y esta es una forma también de mantener el tejido comunitario y de evitar la consolidación de ciertas tendencias latifundistas. Con la ley que planteaba el gobierno, la ley 1720, se busca
transicionar hacia la mediana propiedad, que permitía sacar créditos con bancos privados y por lo tanto que la tierra sea hipotecada y se concentre en manos de pocos, ¿no? Esta ley provoca primero una marcha que viene desde las tierras bajas del Beni y de Pando hacia La Paz y luego una movilización campesina de bloqueos de carretera convocada por la CSUCB, la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Posteriormente, ya desde el 1 de mayo, se suma con un pliego unitario la Central Obrera Boliviana en un gran cabildo nacional en la que se convoca la huelga nacional indefinida y el bloqueo de carreteras. ¿Qué es lo que viene exigiendo? Exige soluciones de fondo para la crisis económica. ¿Pasando por qué? Pasando por la nacionalización, el monopolio estatal sobre el comercio exterior, que ya no se fuguen los capitales, exigiendo la defensa de educación y salud pública, defendiendo los recursos naturales y las empresas estatales. Entonces es un pliego petitorio de 16 puntos que aprueba la COP y se lanza esta huelga general desde el 1 de mayo, que esta semana tanto con la masificación de bloqueos como también con la respuesta de indignación que surge a partir del asesinato de 4 personas en la represión policial y militar durante el fin de semana, hoy estalla una marcha multitudinaria que baja desde el Alto hasta La Paz y hasta el momento siguen produciéndose enfrentamientos, bloqueos en el centro de La Paz, así como más de 50 bloqueos a nivel nacional, y el pedido se ha convertido en la renuncia de Paz a la presidencia, ¿no? Y es así que desde la Liga Obrera Revolucionaria planteamos fuera Paz y que se constituya un gobierno provisional constituido por las organizaciones obreras, campesinas, indígenas que están en lucha. Acá, desde los medios de la derecha se intenta señalar que todo esto es producto de Evo Morales. ¿Por qué ese discurso no es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia? En 2019, cuando se dio el golpe de Estado, no había Evo Morales. Se quedó el pueblo, los campesinos, los trabajadores, las juntas vecinales a combatir. Y de la misma forma hoy es una autoorganización, una organización desde los sindicatos, desde las juntas vecinales, desde las centrales campesinas, con la consigna central de fuera Paz y para derrotar todo el ajuste. Hay un discurso que ha ido elaborando el gobierno de Paz de intentar, al igual que en 2019, plantear que hay sedición, que hay terrorismo, que el narco, que Evo Morales, que son discursos generados desde el gobierno para deslegitimar una movilización social que es cada vez más masiva. Y sabemos que Rodrigo Paz tiene un alineamiento, ¿no?, con lo que es el gobierno de Donald Trump, incluso es también cercano a las ideas de Javier Milei. ¿Cómo es esa vinculación? Porque también vimos esas denuncias de que hay financiamiento del narcotráfico, lo vimos como excusa en Venezuela para que Estados Unidos intervenga, y el Departamento de Estado de Estados Unidos salió en defensa también del gobierno de Bolivia. Entonces, ¿cómo ves esa vinculación con el gobierno de Donald Trump, si tiene intereses particulares también en Bolivia? Evidentemente, apenas asumió el gobierno Rodrigo Paz, cambió el discurso más centrista que tenía en las elecciones hacia una derecha, ultraderecha conservadora. Se alineó con la Cumbre de las Américas, se alineó con el ataque militar estadounidense contra el pueblo venezolano, el secuestro de Maduro y de Cilia Flores, y se sigue alineando. Por eso no es de extrañarse que el Departamento de Estado, que el propio gobierno del Estado sionista de Israel se hayan pronunciado junto a 8 gobiernos de derecha de la región. Y en este momento contamos con 2 aviones Hércules del gobierno de Javier Milei, ¿no?, que supuestamente habrían venido a establecer un puente, entre comillas, humanitario entre el oriente y el occidente del país. Quienes tenemos memoria sabemos muy bien que bajo Macri igual se hizo un envío de armamento de represión en 2019 y hay una tendencia de reforzar
Y eso también se encuentra dentro de una disputa entre potencias capitalistas, imperialistas en la región, evidentemente. Luego de años con mayor peso del bloque de los BRICS en la región y sobre todo en Bolivia, ahora pasamos a un momento en el que el país se endeuda de forma acelerada con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y establece prácticamente la agenda que es una réplica del consenso de Washington. Estamos hablando de privatización, de un proyecto de privatización, de recortes a salud y educación, orientado hacia un modelo cada vez más de mercado y cada vez más entreguista hacia el imperialismo estadounidense. ¿Qué apoyo mantiene Rodrigo Paz? Porque sabemos que está enfrentado con su vicepresidente Lara también. ¿Cuál es el apoyo que mantiene? Rodrigo Paz no era la primera opción de la burguesía cuando asumió la presidencia, pero luego de las subnacionales se ha cerrado un bloque, o sea, se han cerrado filas desde la oligarquía. El Comité Pro Santa Cruz, que es la expresión de la derecha más reaccionaria, agroindustrial y bancaria, salió a respaldarlo, a exigir que declare estado de sitio. La Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industria, la Confederación de Empresarios Privados, la Cámara de Exportadores, todos han pronunciado, y con justa razón, porque en menos de 6 meses logró hacer lo que en 20 años no lograron presionar, que era devaluar la moneda, que en los hechos ya se devaluó con el tipo paralelo, ya bajó de 6.96, que es el oficial, y el Banco Central ya establece una tarifa referencial alrededor de 10 bolivianos, $1, que es la devaluación que venían pidiendo. Se han liberado las exportaciones, lo cual significa que pueden seguir exportando carne de pollo, carne de vaca, verduras, etcétera, mientras aquí no hay. En La Paz se ha triplicado, cuatruplicado el precio del pollo, si es que se consigue. El almuerzo ha subido en un 15%, es decir, no se consigue o está empezando a escasear cada vez más los alimentos, y eso que ya venían subiendo el precio de forma sistemática para privilegiar el mercado externo. Asimismo, se ha planteado la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, es decir, los 300 hombres más ricos del país ya no pagan el pequeño impuesto que les habían puesto en el año 2020. Se ha eliminado recientemente el impuesto a la transacción financiera, que era el impuesto que pagaba toda transacción en dólares en el sistema financiero del país. Se les está entregando perdonazos en términos de impuestos, se les está abriendo las puertas en términos aduaneros, y en los hechos han vuelto después de, bueno, aparte del 2019-2020, han vuelto prácticamente después de 18 años a ejercer de forma directa el poder político, y se alinean prácticamente toda la vieja derecha neoliberal. Vemos exministros de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, de los gobiernos de Tuto Quiroga, de Banzer, de Jaime Paz, todos aglutinados en un solo bloque con el objetivo de imponer a como dé lugar este ajuste. Daniel, bueno, sabemos que hace minutos estabas en la calle, y relacionado con esto que te preguntaba Chipi, escuchaba hoy más temprano algunas entrevistas también a periodistas ahí que están en Bolivia, que decían que, bueno, la base social que había votado a Paz estaba rompiendo, o sea que producto de estos tarifazos, del aumento de la comida, también del gasolinazo, venían rompiendo, y que entonces esos sectores que lo habían votado él hace 6 meses son parte de los que están movilizados. Vos que estás ahí en la calle, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos podés decir de eso? Así es. Y empezando desde el propio Parlamento, las principales voces de oposición surgen de los propios parlamentarios electos por el Partido Demócrata Cristiano, y quienes defienden a rajatablas el proyecto neoliberal son los que formalmente vendrían a ser la oposición parlamentaria de las bancadas de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga, que bancan y llevan aún más a la derecha estos proyectos de ley
que tienen como objetivo legalizar un proceso de saqueo, de ajuste y de despojo de tierras. Hay mucha gente, y lo veníamos planteando en la izquierda a diario, hay mucha gente que en la segunda vuelta votó a la dupla Paz-Lara específicamente como medida de oposición a la vieja derecha neoliberal que encarnaba Tuto Quiroga. Y es esa misma gente que la había votado a lo mejor de forma defensiva que hoy por hoy se encuentra en las calles luchando contra el proyecto neoliberal que ellos pensaron haberlo combatido también en las urnas, ¿no? Vos mencionabas que la gran burguesía, o casi toda la burguesía, está alineada con este plan de Rodrigo Paz, pero en la población, ¿mantiene apoyo? ¿Qué sectores lo sostienen? ¿Cómo es más o menos la proporción entre quienes apoyan las movilizaciones y el sector que sostiene al gobierno? Yo creo que aún vivimos las consecuencias de las movilizaciones del 2019 y 2020 que han creado en capas medias de la sociedad gente que tiene a flor de piel el racismo, el clasismo, el odio hacia el proyecto del MAS en su conjunto y por tanto toda movilización obrera, campesina, indígena y popular. Y eso se ha expresado hoy mismo. O sea, estamos hablando de grupos de a lo mejor de decenas de personas aquí en La Paz, en Santa Cruz, mucho más organizados, grupos paramilitares dispuestos a ir a enfrentar con garrotes, con petardos, con golpes a las organizaciones movilizadas, ¿no? Y en ese sentido hay aún sectores de las capas medias que sostienen de cierta forma al gobierno. Sin embargo, pienso que el rechazo crece y es cada vez mayor, y muestra de eso está en las propias bases del magisterio urbano y rural que a pesar de que sus burocracias hayan pactado por míseros bonos, las bases del magisterio urbano y rural hoy se encontraban en la calle rechazando el ajuste, rechazando la privatización de la educación, y creo que eso es una muestra de cómo se va expandiendo el descontento social. Y otra muestra para mí muy esperanzador se encuentra en la propia universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Pública del Alto, donde la juventud, sectores de vanguardia de la juventud se organiza para combatir a la derecha, para recibir, para obligar a que la universidad abra sus puertas para recibir a las marchas, y eso también viene a ser un fenómeno contrapuesto a lo que se daba en 2019, cuando el rector de la universidad recibía grupos paramilitares. Hoy por hoy, la movilización estudiantil, en la que estaba presente Combate Rojo, junto a muchas otras organizaciones feministas, ecologistas, de izquierda, ha logrado doblarle el brazo a la rectora y obligarle a abrir las puertas de la universidad. Además de eso, generar un movimiento estudiantil que ha acompañado la marcha con ollas comunes, con vigilias, durante todo el proceso, mientras estuvo acá la marcha indígena y campesina. En ese sentido, se va expandiendo, creo yo, el descontento hacia cada vez más amplios sectores. Me da justo el pie, también quería preguntarte, porque se ve un país muy convulsionado, cómo se está organizando, o sea, cómo se organizan las acciones, ¿no? Si están surgiendo algún tipo de coordinadoras, se están impulsando organismos de ese tipo que unifiquen también los distintos sectores, porque hay demandas diversas, ¿no? Que están motorizando la movilización, por lo que contás. Creo que la propia experiencia de diciembre-enero nos enseña la necesidad de impulsar asambleas abiertas. Hay algunos intentos de sectores de la COP que han llamado a reuniones con sectores campesinos, con la marcha indígena y campesina de tierras bajas, con estudiantes. Sin embargo, desde la LORSI creemos que es muy, muy importante seguir impulsando cada vez más asambleas abiertas, que las asambleas incorporen desde el sindicato a la comunidad, al barrio, a las familias, para que todos nos incorporemos a luchar. Y creo que ejemplos de eso tenemos, por ejemplo, en la universidad, que se ha ido convocando asambleas abiertas desde organizaciones independientes. Hay ejemplos, aunque limitados, con el Cabildo del 1 de mayo, en la que se llegó a concentrar miles de personas
en el Alto para discutir un plan de lucha, pero hace falta mucho más. Hace falta romper con las estructuras de la burocracia, que ya lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en esta misma semana como la burocracia del magisterio urbano y rural pactó con el gobierno. Lo vimos hace 2 semanas, una paralela de la CESUTCB y de los indígenas de tierras bajas pactaron con el gobierno, y la única forma de avanzar era que las organizaciones desde abajo rompan con las dirigencias y se mantengan en pie de lucha. Y para nosotros hay valiosísimas experiencias en las luchas de nuestro pueblo boliviano, que viene a ser desde la Coordinadora del Agua hasta la Asamblea Popular, cuando desde abajo nos organizamos y forjamos estructuras asamblearias capaces de discutir hacia dónde vamos y nuestro plan de lucha para llegar ahí. ¿Cuáles son las perspectivas entonces, Nathaniel, de estas movilizaciones? ¿Qué perspectivas ves para los próximos días? Yo creo que estamos con las perspectivas aún muy abiertas, las posibilidades muy abiertas. Se va a definir, sin duda alguna, en las carreteras donde siguen resistiendo los y les compañeros que están en los bloqueos de camino, por lo que hemos podido ver en este momento en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, ya se encuentran vías bloqueadas, más de 50 puntos, asimismo en la resistencia de los mineros, de los fabriles, de los maestros urbanos y rurales, de los trabajadores de aseo urbano, de los estudiantes, de todos los sectores, de las juntas vecinales, de todos los sectores dispuestos a luchar para unirnos bajo esta consigna de fuera paz. Abajo el ajuste y fuera paz, y yo creo que las calles son el escenario donde vamos a definir en los siguientes días el desenlace de este proceso, de este levantamiento. Bueno, Nathaniel, te agradecemos mucho. Ahí estábamos siguiendo también. ¿Querés una muy breve, si querés, antes para cerrar? Vos venías de la calle. ¿Cómo estaba el clima ahora en la calle en La Paz? Muy breve. Yo creo que hay muchas ganas de luchar. Hay mucha gente que está cansada del hecho de que ha subido el pan, ha subido la carne, ha subido el pollo, no hay movilidad, no hay gasolina, y si la hay es de mala calidad, y además ya está claro el plan de entregar nuestro país, nuestros recursos naturales, privatizar las empresas públicas, quitar la educación y la salud, quitar todas las conquistas que el pueblo movilizado mismo ha arrancado. Y en ese sentido hay una clase trabajadora, un pueblo en pie de lucha, dispuesto a combatir para que se vaya el gobierno de paz, y en ese sentido nosotros planteamos la necesidad, no es solo que se vaya el gobierno de paz, es hora de un gobierno de las y los trabajadores. ¿Y eso qué implica? Que nosotros tenemos que nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la agroindustria y las grandes minas, para que las riquezas que produzcamos sean en beneficio de las grandes mayorías, para defender la educación y la salud. Y en ese sentido también expresar desde este espacio un repudio total al restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Rodrigo Paz y el Estado sionista de Israel, ¿no? Hace unas horas escuchamos de una nueva intervención a la flotilla global Sumud, y desde la universidad, desde las movilizaciones juveniles en Bolivia, hay un sentimiento muy claro de solidaridad con el pueblo palestino contra el imperialismo, porque esta lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo, es una sola, y en ese sentido es cada vez más necesaria la unidad de todas las luchas y la unidad de nuestra clase a nivel internacional. Todo el apoyo desde acá, desde Argentina, a esta rebelión de los trabajadores y los campesinos de Bolivia, nuestro repudio a Javier Milei por el envío de pertrechos represivos al gobierno de Paz, y bueno, mucha fuerza, y desde acá estamos dando todo nuestro apoyo y siguiendo atentos minuto a minuto el verdadero levantamiento popular contra el paquetazo neoliberal de Rodrigo Paz. Y que además, bueno, quienes quieran van a poder seguir en La Izquierda Diario Bolivia, así que no, ahí Nathaniel le van a estar encontrando toda la información. La solidaridad con las luchas del pueblo boliviano llegan
a lo largo y lo ancho de todo el mundo. En esta oportunidad vamos a escuchar la intervención del diputado provincial Alejandro Vilca del Partido de los y las Trabajadores Socialistas PTS en el Frente de la Izquierda y los Trabajadores en el Congreso Regional de Jujuy. Mi nombre es Alejandro Vilca, soy diputado provincial por la provincia de Jujuy, Argentina, del PTS en el Frente de Izquierda, y quería mandar todo mi apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano que hoy está saliendo a las calles en una nueva jornada de lucha exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Este gobierno que representa al poder económico de los grandes empresarios, desde que llegó inició un duro ajuste contra el pueblo trabajador boliviano, atacando a las comunidades originarias, a su territorio, a la salud, a la educación. Las movilizaciones de hoy muestran cómo hay que enfrentar a los gobiernos de derecha como el de Paz, apoyado por Donald Trump, por el imperialismo y toda la derecha internacional. Por eso es importante rodear de solidaridad. El gobierno de Paz solamente responde con mayor represión, amenazando con estado de sitio, y ya le costó 4 vidas al pueblo boliviano. Por eso, desde acá, desde la Argentina, queríamos... Asimismo, nuestra principal referente y ex candidata presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Miriam Bregman, ha expresado todo su apoyo y toda su solidaridad con la rebelión que se vive en Bolivia. Asimismo, una denuncia tajante por la situación del envío de aviones Hércules que ha llegado a Bolivia desde la República Argentina de parte del gobierno de Milei. Escuchemos. Viva el pueblo boliviano, obreros, campesinos y todos los que están en la calle desafiando el plan de ajuste regional, que es el mismo para toda la región, son las mismas medidas que luchan contra el presidente Paz, y que se investigue en forma urgente la responsabilidad del gobierno argentino. Hay que investigar en forma urgente qué material envió Argentina a Bolivia. Desde Bolivia se reciben numerosas denuncias de que Argentina mandó material represivo. Esto ya había pasado en la gestión de Macri y Patricia Bullrich y vuelve a pasar ahora. Hay que investigar porque Paz es un presidente ajustador, neoliberal, totalmente alineado con Trump, que está recibiendo el apoyo de Trump, de Netanyahu. Hay un dicho popular que dice que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Bueno, en el caso boliviano se vuelve a aplicar porque Estados Unidos trata de golpistas a quienes se rebelan haciendo uso de su justo derecho a la rebelión contra un gobierno neoliberal, ajustador, y como no podía ser de otra manera, Milei se alinea con ese gobierno y aparentemente lo estaría ayudando en la represión. Como venimos escuchando, estamos en un momento clave de lucha, un momento en el que se van uniendo cada vez más sectores exigiendo la renuncia de Paz. Desde la Izquierda Diario, desde la Liga Obrera Revolucionaria, nosotros planteamos la renuncia de Paz y que se constituya un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas, indígenas que luchan, de las organizaciones que están dispuestas a llevar a cabo un programa para que realmente esta crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador. En ese sentido llamamos, por supuesto, a reforzar los puntos de bloqueo, a sumarse a las movilizaciones y que todos unidos, con la unidad de todas las luchas, avancemos hacia la renuncia de Paz y la constitución de un gobierno de las y los trabajadores que realmente transforme nuestro país y que esta crisis no la paguemos nosotros, sino quienes vienen fugando los dólares a Panamá, quienes vienen regalándose miles de hectáreas de tierra y quienes tienen ganas de seguir ajustando y saqueando nuestro país. Muchas gracias por escucharnos aquí en Radio La Chivana 99.2 FM, Tincunacama.
girar a la derecha.